¿Y si las personas a las que llamamos indios no fueran originalmente de India? Antes de que se susurrara el primer Rigveda, antes de que las ciudades del Indo colocaran sus cimientos de ladrillo, antes de la casta, antes del sánscrito, antes incluso del concepto de India. Se estaba escribiendo una historia diferente. No en Delhi. No en Harappa. Sino a más de 4.000 kilómetros de distancia, en el corazón de África Oriental, donde los primeros pasos de los Homo sapiens modernos iniciaron un viaje que cambiaría el mundo para siempre. Y, según el estudio del genoma LACIDAD de 2024, no fue un goteo disperso. Fue un éxodo único y masivo, hace unos 53.932 años, que llevaba a los antepasados de casi todos los indios vivos hoy. Los datos no solo lo sugieren, lo confirman. Más del 98% de la ascendencia genética india moderna procede de este único evento migratorio. No fue un comienzo local. Fue un cruce global. Cruzaron el Mar Rojo, siguieron las costas y entraron en Asia Meridional por lo que los científicos llaman la Ruta Costera del Sur. Por el camino sobrevivieron a un evento de nivel de extinción, el supervolcán Toba, en Sumatra, que entró en erupción hace 74.000 años. Cubriendo el cielo de ceniza y provocando un invierno volcánico planetario. Muchas poblaciones perecieron. Pero de algún modo, estos primeros migrantes llegaron al subcontinente indio y resistieron. Los conocemos por sus firmas genéticas. El haplogrupo mitocondrial M, transmitido de madre a hijo, se encuentra ahora en más del 60% de los surasiáticos. Y el haplogrupo del cromosoma IH, dominante entre los hombres tribales, apunta a antiguas líneas patriarcales enraizadas profundamente en el suelo indio. Encontramos ecos de ellos en el hombre de Balangoda de Sri Lanka, un ancestro esquelético fechado entre 28.000 y 40.000 años. Encontramos sus herramientas, cuchillas de obsidiana y microlitos, bajo las cenizas volcánicas de Hualapuram, aún clavadas en la tierra. Y vemos a sus descendientes vivos en los Adivasi del centro de la India y en los Songhe y Jaraba de las Islas Andamán, cuyos genomas aislados preservan el legado humano más antiguo del subcontinente. Ellos fueron los primeros indios, pero no procedían de India. Y durante miles de años vivieron solos, los únicos humanos en todo un continente. Hasta que llegó algo más, algo que nunca podrían haber imaginado. Porque enterrado en su ADN, había un código que no procedía de ningún ser humano. Al principio, los científicos pensaron que era contaminación. Luego pensaron que era un error de secuenciación. Pero no lo era. Era real, y cambió todo lo que creíamos saber sobre lo que significa ser humano. ¿Y si no fueras completamente humano, sino en parte neandertal? Sí, tú. La persona que ve esto. Tus células, tu sangre, tu sistema inmunitario, todos llevan rastros de algo no humano. No metafóricamente. No mitológicamente. Sino genéticamente. Hace unos 60.000 años, cuando los antepasados del Homo sapiens moderno entraron en Eurasia, no se limitaron a pasar, encontraron a otros. No animales. No extraños. Sino otras especies de humanos, los neandertales, adaptados al frío, de cuerpos robustos, ya sobrevivían en Europa y Asia Occidental, y más al este los denisovanos, una misteriosa especie prima, cuyo legado completo procede de un hueso de un dedo y algunos dientes hallados en la cueva de Denisova, Siberia, en 2008. En lugar de borrarse mutuamente, se mezclaron. ¿El resultado? Todo ser humano no africano hoy lleva un 1 a 2% de ADN neandertal. Pero los indios portan algo aún más notable. En Asia Meridional, los investigadores han hallado la mayor variedad de fragmentos neandertales del planeta. Un proyecto de reconstrucción genómica de 2023 reveló que más del 50% del genoma neandertal y casi el 20% del genoma denisovano pueden ahora reconstruirse digitalmente, utilizando solo muestras indias. Y este ADN no solo está oculto.
Está activo. Algunos de los fragmentos se encuentran dentro de genes del complejo mayor de histocompatibilidad como BTNL2, que regulan la respuesta inmunitaria, especialmente contra ataques bacterianos y virales. Otros se encuentran dentro de receptores tipo TOI, los genes que deciden si tu cuerpo vive o muere cuando llega una infección. Pero aquí está lo que nadie esperaba: a diferencia de los europeos o los asiáticos orientales, los individuos indios no comparten los mismos segmentos neandertales. A través de castas, regiones y grupos lingüísticos, cada persona lleva una pieza distinta del rompecabezas. Lo que significa que India posee la llave maestra para volver a ensamblar los genomas de homínidos extinguidos. Piensa en eso. Esta tierra no fue solo refugio para los primeros Homo sapiens. Fue un laboratorio genético, donde humanos modernos, neandertales y denisovanos dejaron su huella dentro de nosotros. Entonces, ¿qué más dejaron estos antiguos eventos de mestizaje? Quizás memoria. Quizás resistencia. Quizás una chispa que un día encendería ciudades. Y justo cuando la humanidad se estabilizó, otra ola de forasteros cruzó las montañas y plantó las semillas de las ciudades. Pero esas semillas no brotaron en suelo vacío. Crecieron a partir de una fusión de linajes que jamás se habían encontrado, un encuentro genético que construiría imperios de ladrillo y sangre. ¿Y si los constructores de la mayor civilización de India tampoco fueran de India? Durante más de un siglo, hemos imaginado al pueblo del Valle del Indo, los arquitectos de Mohenjo-Daro, los visionarios de Harappa, como una misteriosa raza autóctona, surgida enteramente del suelo que construyeron. Pero en 2019, esa ilusión se hizo añicos. En la tranquila ciudad de Rakhigarhi, Haryana, los arqueólogos desenterraron algo explosivo: no oro, no tesoros, sino el esqueleto de una mujer, fechado en 2600 a.C. Y de sus molares surgieron respuestas que rompieron mitos nacionalistas. Su ADN no contenía ascendencia de la estepa, lo que desmiente la idea de que hablantes indoeuropeos construyeron estas ciudades. En su lugar, su genoma reveló una fusión entre agricultores antiguos relacionados con Irán y los Aasi, antiguos ancestrales del sur de India, que habían vivido en el subcontinente desde antes de la erupción del Toba. Esto es lo que dice la ciencia ahora. Hace más de 10.000 años, una rama de los primeros agricultores del Próximo Oriente se separó de las poblaciones que más tarde poblarían Mesopotamia. Algunos se dirigieron hacia el este, llevando consigo cebada y trigo domesticados, ovejas y cabras, y poco a poco se mezclaron con los habitantes Aasi del sur de Asia. No invadieron. Se integraron. Y el lugar donde esta fusión floreció por primera vez fue Mehrgarh, un yacimiento neolítico en la actual Baluchistán, que prosperó de 7000 a 5500 AC. Aquello no era una aldea. Era un crisol genético y cultural, donde la agricultura, la cerámica, el pastoreo de ganado e incluso las costumbres funerarias se mezclaron en algo nuevo. Y siglos después, de esta mezcla surgieron las calles planificadas, los graneros y los sistemas de drenaje de Mohenjo-Daro, Dholavira y Harappa. Esto no fue solo una civilización. Fue la primera fusión genética urbana del subcontinente indio. Todavía se pueden ver sus huellas en el genoma moderno, en el haplogrupo LM20, dominante entre las poblaciones tribales del sur y hablantes de lenguas dravídicas, y en el haplogrupo J2, ampliamente presente en la llanura indogangética. No era una raza pura. Era un genio híbrido, nacido de la mezcla de linajes que nunca antes se habían cruzado. Pero incluso este antiguo resplandor, esta pacífica fusión de mundos, no pudo durar para siempre. Porque más allá de las montañas, en el gélido silencio de la estepa euroasiática, algo inquieto empezó a moverse. Pero ni siquiera esta civilización avanzada pudo detener lo que se avecinaba, desde las frías praderas más allá del Hindukush. Y cuando llegaron, no trajeron ciudades, ni templos, ni dioses tallados en piedra. Traían ruedas, fuego y sangre, y dejaron algo mucho más permanente que los monumentos. ¿Y si tu apellido llevara la sombra de las estepas?
Nos han dicho que los apellidos trazan el linaje. Castas, rituales, familias antiguas arraigadas en el suelo de India. Pero bajo esos nombres, Sarma, Singh, Reddy, Rajput, acecha algo más antiguo. No local. No pacífico. Algo que llegó a caballo desde el norte y reescribió la línea de sangre. Entre 2000 y 1500 a.C., en las gélidas estepas de lo que hoy es Kazajistán y el sur de Rusia, emergía una nueva fuerza, las culturas Yamna y, más tarde, Andronovo. No eran constructores. Eran tribus móviles, patriarcales, que manejaban el bronce, vivían en carros, se desplazaban con los rebaños y dominaban el caballo. ¿Y su legado? No fue solo tecnología, fueron lengua y sangre. Portaban el haplogrupo del cromosoma IR1AZ93, un marcador que hoy se encuentra en más del 70% de los hombres de castas altas del norte de India. No por accidente. No por difusión lenta. Sino mediante una poderosa migración sesgada por género hacia el subcontinente indio, a través de Afganistán, más allá del Hindú Kush, hasta las llanuras del Ganges. Pero esto no fue la invasión aria que exageraban tus viejos libros de texto. No fue un relámpago de carros arrasando ciudades. Fue una migración, sostenida, generacional y estratégicamente dominada por hombres. Los migrantes de la estepa se mezclaron mucho con la gente posterior al Indo, absorbiendo a los descendientes de la Sib, pero dejaron un legado genético muy sesgado. El ADN Y de la estepa está por todas partes en las castas superiores, pero apenas existe en las líneas mitocondriales, lo que significa que vinieron los hombres, pero no las mujeres. Esto no fue armonía cultural. Fue dominación de las élites, una reconfiguración del idioma, el poder y la jerarquía. La fusión produjo lo que los genetistas llaman hoy la población ancestral del norte de India, Ani, una profunda mezcla de ascendencia pastoril de la estepa y del valle del Indo. El Ani constituye hoy una parte importante de los genomas del norte de India, especialmente en las regiones de habla indoeuropea. Fue esta ola la que probablemente trajo el sánscrito, los rituales védicos y los primeros indicios de lo que se convertiría en el sistema de Varna. Todo ello superpuesto sobre una civilización preexistente que ya se desvanecía en el polvo. ¿Pero la parte más escalofriante? Esto no fue solo el comienzo de reyes o reinos. Fue el comienzo de algo mucho más permanente. Pero estos nuevos gobernantes no solo cambiaron la cultura, congelaron el acervo genético. Las líneas de sangre congeladas no se descongelan por sí solas. Se endurecen, con intenciones, con costumbres, con reglas transmitidas durante milenios. ¿Qué pasaría si una regla social escrita hace 2000 años siguiera resonando en tu ADN? Imagina una orden tan sigilosa, tan letal, para la diversidad genética, que siglos después tus células aún lleven su huella. Ese es el legado de la endogamia en Asia del Sur. Durante milenios, Asia del Sur fue un cruce genético, cazadores-recolectores rozándose con agricultores iraníes, jinetes de la estepa mezclándose con descendientes del Indo. Luego, entre hace 400 y 900 años, todo cambió. Una serie de estudios genéticos, incluido el de Morjani et al., de Harvard, 2013. Señala esta época como el momento en que los matrimonios entre familias se hicieron raros y casarse dentro de tu propio grupo se convirtió en la norma. Cuando surgió el Imperio Gupta, c. 240-550 DC, la endogamia ya no era cultural, estaba codificada. Algunos estudiosos incluso la vinculan a decretos sociales y normas religiosas emergentes de ese periodo. No fue solo fragmentación social, fue una barrera biológica. Los genomas del conjunto de datos La Acidad, que secuenció 2.762 personas mayores indias, muestran rasgos genéticos sorprendentes, alta homocigosidad, una extensa identidad por descendencia, IBD. Y efectos fundador más fuertes que los registrados en aislados europeos como los finlandeses o los judíos askenazíes. Esto no es una estadística seca. Es historia viva. Tu casta, tu subcasta, tu aldea,
Podrían ser una isla genética centenaria. Una en la que trastornos raros, del tipo que pocas personas en el mundo tienen, se han arraigado silenciosamente. Enfermedades cardíacas, trastornos neurológicos, síndromes hereditarios, se multiplicaron no por amenazas externas, sino por aislamiento interno. Legal o no, esto no es destino. Fue una estrategia estructural. Y fue eficaz, demasiado eficaz. Tanto, que las investigaciones de ascendencia actuales pueden predecir los orígenes de casta, no solo la región, con una precisión inquietante. Así que la pregunta no es cómo llegó a ser. Es esta: cuando las líneas de sangre están selladas, ¿qué legado latente despierta después? Y ese aislamiento, pronto despertaría algo oscuro en la sangre. Del aislamiento silencioso, surgieron ecos mortales, enterrados en nuestros genes, esperaron, hasta ahora. ¿Y si el legado de tu comunidad fuera una enfermedad oculta en tu ADN? No es una leyenda. Es realidad. En algún lugar de tu ascendencia se esconde una mutación que viajó con tu comunidad, no a través de ríos, sino mediante nacimientos silenciosos, a lo largo de siglos de aislamiento. Los investigadores han descubierto más de 160.000 variantes genéticas causantes de enfermedades, exclusivas de comunidades indias, variantes invisibles para el mundo hasta ahora. Esto no es un riesgo genérico, son mutaciones encerradas tras muros comunitarios, a la espera de ser descubiertas. Tomemos por ejemplo a la comunidad Visia. Aislada durante más de 3.000 años, llevan una mutación específica en el gen BCHE. Les hace muy sensibles a anestésicos como la succinilcolina, utilizada durante la cirugía, a tasas 100 veces más altas que otras poblaciones. El estándar de un cirujano es una vida, o un giro trágico, dependiendo de si se conoce este detalle oculto. Esto no es académico. Es real. Trastornos sanguíneos, pérdida de audición, condiciones congénitas, fibrosis quística, fenilcetonuria. Cada uno ligado a variantes específicas de la comunidad identificadas a través del mayor estudio genómico de la India. El tesoro de la genómica india oculta tanto promesas como peligros. El estudio LASIDAD, que analizó 2.762 genomas completos a través de lenguas, castas, tribus y estados, reveló cuellos de botella poblacionales tan severos que la divergencia genética entre grupos rivaliza con la existente entre europeos y asiáticos orientales. Cada comunidad es una isla genética viva. Algunas islas portan maldiciones silenciosas, trastornos transmitidos, no por extraños, sino por herencia. La solución no reside en suposiciones, sino en el conocimiento. India necesita medicina de precisión que escuche, no a conjuntos de datos globales, sino a sus propios ecos diversos. Debemos cartografiar los acervos genéticos región por región, comunidad por comunidad. Porque aquí, la medicina es tanto historia como esperanza. Porque para sanar lo heredado, primero debemos comprender quién lo heredó. Pero para tratar estas enfermedades, primero debemos entender los orígenes de quienes las llevaron. Y esos orígenes nos conducen más profundamente, no hacia ciudades, poder o imperio, sino hacia las sombras de un mundo olvidado. ¿Y si los verdaderos primeros indios fueron empujados al bosque? Imagina un mundo antes de los muros, antes de los gobernantes, antes de la cosecha. Una época en la que los primeros indios vagaban por los bosques, no por las cortes, ancestros cuyos nombres nunca se escribieron, pero cuya sangre todavía fluye en millones de personas hoy. En el lenguaje de la ciencia se les conoce como los antiguos ancestrales del sur de India, AASI. Su historia no comienza el último milenio, sino hace más de 40.000 años, cuando sus antepasados se separaron, profundamente, de otras ramas de la humanidad. De los asiáticos orientales e incluso de los habitantes de las islas Andamán. Fueron los primeros en adaptarse, hilando la supervivencia a través de los desiertos, bosques, colinas y costas de India, mucho antes de la agricultura, mucho antes de las ciudades. Su legado no se oculta tras ruinas. Vive en las tribus adivasi de hoy.
Los estudios muestran que llevan hasta un 70% de ascendencia ASI, un testimonio de continuidad, de resistencia, no solo de genes, sino de identidad. Y se extiende también a algunas comunidades de habla dravídica, especialmente en la península meridional, guardianes silenciosos de la memoria genética. Su lengua no está escrita, pero vive en mitos, en ritmos de tambores, en melodías del bosque. Los Panilla y los Cirula quizá no escriban el sánscrito más antiguo, pero sus voces resuenan con los ecos más antiguos del guión genético de India, arraigado, ancestral, intacto. Pero no estaban solos. Una vez, los AASI se mezclaron con agricultores en avance procedentes de Irán y con migrantes costeros. Encendieron los inicios de la agricultura, de la construcción de ciudades, creando los coeficientes de lo que un día se convertiría en Mohenjo-Daro y Harappa. Sin embargo, a medida que la sociedad surgió, estos portadores originales se retiraron, empujados por el hervidero de ciudades Gen y Reyes Dios, hacia bosques y colinas. Esto no es una leyenda pasada. Es ADN, un coro indígena bajo cada paso de la India moderna, susurrando que lo que parecía aislamiento era en realidad supervivencia. Pero un legado antiguo no solo sobrevivió, silenciosamente reconstruyó el ADN de una nación. La supervivencia no siempre se trata de lo que construimos. A veces se trata de lo que se derrumba, y luego nos reconfigura desde dentro. ¿Qué le ocurre a una civilización, cuando su gente desaparece pero sus genes permanecen? Las ciudades del Indo cayeron alrededor de 1900 a.C., engullidas por cambios que ningún imperio podría resistir, sequías, monzones secos y ríos que se desviaban. Pero la desaparición no fue extinción. Los supervivientes se dispersaron, llevando fragmentos de la civilización a selvas, colinas y bosques. Ese eco genético formó lo que los investigadores llaman ahora el cline de la periferia del Indo, un poderoso gradiente de ADN que fluye hacia afuera desde los epicentros de Harappa y Mohenjo-Daro. Cuenta una historia de supervivencia escondida en los genomas, no en las ruinas. De esta corriente de ascendencia surgieron dos nuevas mareas en el segundo milenio AC. Una fluyó hacia el norte, convirtiéndose en los ancestrales del norte de India, Ani. La otra se convirtió en los ancestrales del sur de India, así, una mezcla de migrantes del Indo con cazadores-recolectores aún enraizados en el profundo sur. Entre hace 400 y 900 años, antes de que las castas cerraran sus puertas, los Ani y los Así se mezclaron. Una mezcla de jinetes de la estepa, descendientes de agricultores iraníes y supervivientes harappanos, forjando lo que conocemos como el cline indio. Un gradiente de color en los genes, que pasa de más Ani en el norte a más Así en el sur. Mira cualquier rostro en la India, cada lengua, cada historia, y no encontrarás una sola herencia, sino un mosaico vivo, nómadas de la estepa en las barbas tupidas del norte. Agricultores iraníes transportados en las herramientas una vez enterradas en las cenizas harappanas, resistencia cazadora-recolectora a ASI grabada en los ritmos de los rituales tribales del sur. Esto no es mitología. Es ADN. Las civilizaciones pueden caer, pero su gente, portando su código, siembra el futuro. Sin embargo, mientras la ciencia traza claramente este mapa de linajes, algunas voces aún se aferran a un relato de origen único, ignorando el tapiz que surgió mucho después de que los imperios se desvanecieran. Pero algunos aún argumentan que los arios nunca llegaron desde fuera. Algunos eligen la creencia sobre la sangre. Algunos se aferran a relatos, incluso cuando el genoma habla más alto que las palabras. ¿Y si tu orgullo nacional se construyera sobre la negación genética? Imagina una generación que descubre que su identidad, su orgullo, no se apoya en raíces, sino en una revisión. Que aquello que defendían ferozmente como sagrado, los orígenes autóctonos, era una mentira enterrada bajo capas de mito. La teoría aria indígena, un relato cosido en libros de texto, política y sermones, dice que el pueblo védico siempre vino de aquí. Pero entonces apareció un esqueleto, descubierto en Raki Gari en 2019, fechado en el corazón de la Siva hacia 2600 a.C.
su ADN lo destrozó todo. Ningún marcador de la estepa. Ninguno del ADN YR1AZ93. Eso por sí solo probó lo que los historiadores habían teorizado: la CIP no fue la cuna de la civilización indoeuropea. Era algo completamente distinto. Resulta que la ascendencia de la estepa no llegó hasta después del 2000 AC, traída por pastores migrantes de las praderas euroasiáticas. Aportaron sangre nueva, lengua nueva, poder nuevo. Los que hoy defienden la TAI siguen insistiendo en que África, Europa o la India interior no importaron, que los arios siempre fuimos nosotros. Pero la ciencia discrepa. En cientos de genomas indios, los marcadores de la estepa aparecen claramente, especialmente en los grupos brahmanes y de castas altas. La firma R1AZ93 fluye por el norte de India como una marea que comenzó hace más de 4000 años, mucho después de que los ladrillos del Indo quedaran en silencio. ¿El relato ario indígena? No tiene suelo sobre el que sostenerse, ni rama genética, ni raíz lingüística, ni rastro arqueológico. La historia humana es más desordenada, compleja. Capas de migración, integración y supervivencia. Cada indio es descendiente de migrantes y mestizajes. Un mosaico humano, no un mito. Pero es difícil desechar historias una vez que se convierten en identidad. Esto no es solo un debate científico. Es una batalla sobre quién creemos ser, arraigada en el orgullo, la política y la emoción. Así que la verdadera pregunta no es solo lo que nos dice el ADN. Es esto: ¿qué viene después, cuando admitimos la verdad sobre quiénes somos realmente? Una vez que arrancamos los mitos de raíz, el camino por delante se vuelve claro. Pero ese camino comienza dentro de nosotros, en nuestras células, en nuestro código. ¿Y si la próxima revolución de India comienza en tu corriente sanguínea? Nuestras verdades no viven solo en los libros de historia, laten en nuestras venas. India se dirige hacia una revolución genética. En su núcleo está el proyecto Genoma India, lanzado a principios de 2020. No es solo simbólico. Más de 10.000 genomas de 83 grupos diversos, urbanos, rurales, tribales, se están secuenciando para construir una rejilla de referencia nacional. Es la India creando su propio espejo genético, ladrillo a ladrillo a base de genomas. Imagina, con solo 529 genomas indios secuenciados, los científicos descubrieron 36.210 variaciones estructurales, desde deleciones hasta duplicaciones. Muchas de ellas afectando regiones codificantes críticas vinculadas a la salud. Apenas hemos arañado la superficie. Mientras tanto, el estudio La Acidad, casi 2.700 genomas completos de personas mayores de 18 estados, no trata solo de memoria o demencia, está construyendo el plano de la salud de la India. Estos datos ayudan a crear diagnósticos y modelos de atención a medida, especialmente para genes relacionados con la edad, como los asociados al Alzheimer. Esto no es vanidad genética. Es supervivencia. Tomemos la obesidad. Los modelos globales fracasan para los indios, pero ahora, gracias al CCMB de Hyderabad y a sus colaboradores. Un PRS adaptado a los genomas indios predice el riesgo de obesidad juvenil el doble de bien que las herramientas globales. Y en Gujarat, un proyecto de genoma tribal está llevando la próxima frontera a casa, cartografiando el ADN de comunidades como los Garassia, Bhil y Siddhi, asegurando que las voces tribales no sean borradas de la ciencia. Cada descubrimiento, desde variantes raras hasta el cartografiado tribal, significa que la ascendencia no es solo curiosidad. Es poder. Es salud pública. Es tu historia, ayudando a dar forma al mañana. Pero en medio de esta promesa, porque a este mapa genético, todavía le falta una pieza final. Esa pieza no está enterrada en libros de texto ni museos. Espera dentro de nosotros, sin cartografiar, sin contar y sin embargo deslumbrantemente visible. ¿Y si el origen de India no tiene principio ni fin? Nos gustan las historias que empiezan en reinos o profetas, orillas o escrituras, pero nuestra historia real no tiene bordes.
Es un remolino, un tapiz tejido durante milenios. Considera las huellas de aquellos primeros caminantes, migrantes africanos que llegaron por la ruta sur hace 50.000 años, cuyos ecos aún se esconden en nuestro haplogrupo mitocondrial M y en el cromosoma IH. Luego llegaron los antepasados AASI, que divergen hace más de 40.000 años, adaptándose a través de bosques y mesetas, con su legado sobreviviendo en tribus y voces dravídicas. Agricultores del antiguo Irán trajeron cebada y las semillas de la civilización hace 10.000 años. Arquitectos harappanos dejaron improntas urbanas en ladrillo hacia 2600 a.C. Jinetes de la estepa de la Edad de Bronce llegaron hace 3500 años con sus líneas R1 a Z93 y sus lenguas. Cada ola escrita en nosotros. La secuenciación del genoma, incluidos los datos del proyecto Genoma India en 83 grupos diversos, confirma que cada ciudadano porta fragmentos de todas estas gentes, no solo de una. Esto no es solo linaje. Es vida. No somos puros. Somos plurales. Llenos de llegadas, partidas y supervivencia. Un mapa vivo, pero sin fronteras, sin final. Y, sin embargo, el mayor secreto que llevamos no está en esas migraciones. La próxima vez descifraremos un lenguaje olvidado, escrito en los huesos de una ciudad extinta.